Vemos el tema de esta mañana, es alto y sublime. ¿Cuál es la palabra clave? Alto y sublime. Y el tema es la pregunta, ¿quién es el alto y sublime? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque en mis manos tengo tu santa palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude a poder comprender lo que tú quieres que entendamos en tu palabra y que todo sea para tu honra y tu gloria. Amén. Abre nuestra mente, que podamos mirar lo que tú quieres que miramos en tu palabra, que nos gocemos en tu palabra y que todo sea para tu honra y tu gloria y que nuestra vida espiritual se beneficie a través del mensaje que tú nos traes a todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quién es el Altísimo? El libro de Isaías, hermanos, fue escrito durante los años 745 al 687 antes de Cristo. Número 2, fue escrito por un profeta de Dios, un predicador de la corte, un consejero político, un religioso en el reino de Judá durante unos 60 años. Ahí le presento una imagen donde en la parte azul estaba el antiguo reino del norte, las 10 tribus, el reino de Israel. En la parte de abajo le presento en amarillo lo que era el reino del sur, lo que era Jerusalén o la nación de Judá. Isaías era especialmente profeta del reino de Judá. Pero los 13 primeros años de Isaías, él pudo profetizar también a lo que era el antiguo reino del norte, el reino de Israel o el reino de las 10 tribus. El libro se llama Isaías porque se piensa, tanto cristiano como judío, estamos todos de acuerdo, como ustedes también, de que el profeta que escribió ese libro se llamaba Isaías y por eso lleva el nombre de ¿qué? De Isaías. Número 4, se conoce como el profeta mesiánico. Isaías habló en un tiempo, hermanos, donde el pueblo estaba en apostasía. Tanto el reino del norte, que le quedaban aproximadamente 10 años de existencia, porque 12 años después de que comenzó Isaías a profetizar, el pueblo de Israel fue destruido por el imperio neoasirio. Años más tarde, Isaías continúa hablando al pueblo de Judá, o Dios, a través de la voz de Isaías, alertando a su pueblo de las vicisitudes que estaban sucediendo en el pueblo de Jerusalén. Pero ¿qué sucede? La pregunta de esta mañana, ¿quién es el alto y sublime, hermanos? ¿Quién es el alto y sublime? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Saben ustedes que yo soy una de las personas que cuando hablo de la Biblia me gusta citar cómo se escribió la Biblia, porque muchas veces leemos la Biblia en nuestro idioma, pero el sentido profundo de ella no lo percibimos, ¿verdad que sí? Esa es mi costumbre, que la gloria sea de Dios. Pero vamos a ver un tema interesantísimo. Le presento una foto de lo que es la base de la traducción hebrea. Una vez hablé a todos ustedes de que eso se llama el texto o el códice leningrado, ¿verdad? Donde los masoretas lograron reunir todos los manuscritos antiguos hebreos en un solo códice que hoy existe en el país de Rusia. Allí, los grandes eruditos, cuando estudian el libro de Isaías, como también en esas cuevas que ustedes ven ahí en la imagen, conocidas como las cuevas de Qumran, en la parte del río Jordán. Allí, al mediados del siglo pasado, fueron encontrados muchísimos papiros antiguos.
Y uno de ellos, completito, fue el libro de Isaías. Los eruditos, para estudiar el libro de Isaías, primero toman esos rollos que ustedes ven ahí y lo comparan con el texto masorético, que es el texto masorético y los rollos de Isaías. Y tiene la misma palabra, dándonos a entender nosotros que el texto Leningrad sí es un texto que podemos confiar para nosotros traducir la Biblia de estos tiempos. Pero como el libro de Isaías, el que vamos a analizar en esta mañana, por eso quise presentarle que aparte del texto Leningrad, que data del siglo X después de Cristo, estos manuscritos datan de 200 años antes de Cristo, mucho más antiguo. Y ese texto, lo interesante es lo siguiente. Número uno, si ustedes tienen la Biblia, déjenlo un momentito y le aconsejo que dejen algo ahí, porque siempre vamos a estar revisando ese texto durante la mañana de hoy, para que leamos la siguiente línea. Después, porque dice así: porque así dijo el alto y sublime. Primera línea que quiero analizar con ustedes: el que habita la eternidad. En los textos originales hay un problema, y es que siempre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fueron los que tradujeron a Reina Valera, agregan cosas que no están en los idiomas originales. Por ejemplo, la palabra la no existe en el hebreo. El texto o esa línea debiera leerse el que habita siempre o el que habita eternamente. No hay una la, dándonos a entender quién es el Altísimo, hermanos. El que habita siempre, el que siempre vive. Ahora bien, vamos a pasar ahora a un texto que lo encontramos en Eclesiastés. Recuerden, traten de dejar algo marcado, porque vamos a estar repasando ese texto en esta mañana. Vamos a ir a Eclesiastés, capítulo 1. Vamos a ver qué dice Salomón acerca de la eternidad, de quién es el alto y sublime. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. El texto está en forma de pregunta, pero realmente el texto es una afirmación. Lo voy a tratar de leer como está en el hebreo, una afirmación, no está preguntando. Dice así: lo que fue. ¿Qué significa lo que fue? El pasado. Escuchen bien. Lo mismo que será. ¿Qué será eso? El futuro. Lo que ha sido hecho, está hablando del presente, lo mismo que se hará. Vamos ahora al capítulo 3, versículo 15 del mismo libro de Eclesiastés. Capítulo 3, versículo 15. Noten cómo dice sabio Salomón: aquello que fue, está hablando de qué? Del pasado. Y lo que ha de ser, está hablando de qué? Del futuro. Ya fue, ya es. ¿Está hablando de qué? Del presente. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué no quiere decir la palabra de Dios? Hermano, Dios proyecta sus pensamientos del pasado tan fácil como Dios proyecta sus pensamientos en el futuro. ¿Qué nos dice a nosotros? Dios habita en un eterno presente. El pasado, el presente y el futuro, Dios está en el centro. El pasado y el futuro y el presente están en un mismo eje en la existencia del alto y sublime. El alto y sublime no tiene tiempo como usted y yo. Por eso muchas veces el alto y sublime, cuando le tiene una bendición para el año que viene, ya en su eterna vida, en su eterna existencia, ya Él se lo dio. Porque Él no se rige por tiempo como usted y como yo. ¿Entendemos esa existencia? No la podemos entender humanamente, pero sí tenemos una noción de quién es el alto y sublime. ¿Por qué el alto y sublime, Jehová de los ejércitos,
el Padre es coeterno. Interesante detalle. Vamos ahora, dejen el dedito en Isaías, recuerden ustedes, vamos ahora a un texto que la lección de esta semana nos acordó y que Juana lo leyó en la escuela sabática, en la lección. Éxodo capítulo 3. Vamos a ver algo muy interesante. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3 primero. Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Lo tenemos? Ok. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué yo les voy a responder? Porque Moisés no conocía el nombre propio de Dios. Y respondió Dios, versículo 14, a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así le dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Hay un detalle, y es que la traducción agrega el pronombre yo, pero el pronombre yo no existe ahí. Lo que Dios le dijo a Moisés, ¿saben ustedes? Véanlo ahí. Es lo que le dijo Hayá, hebreo. ¿Qué es Hayá? Usted, los expertos en hebreo dicen que usted, Hayá, usted puede decir que fue, que es o que será. Es lo que él no dijo yo soy. Él le dijo: el que es, te ha enviado. Dile que el que es, el que existe, te ha enviado. Pero noten ahora, en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. Ahora viene un detalle, y en nuestro idioma español dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre propio del alto y sublime? Jehová. Ese nombre Jehová, famosamente, ¿verdad?, viene del latín. Pero ¿cómo se llama el alto y sublime? El verbo allá viene de la raíz hebrea Ijie. Ustedes van a entender porque yo le estoy poniendo todo eso garabato. Ustedes dirán: ¿qué es lo que es Rafael? Ustedes van a entender. Ijie, ¿qué significa Ijie? Fue. El que fue. ¿Entienden? Ahora bien, el verbo hayá, ¿recuerdan ustedes qué significa el verbo hayá? El que, soy, exactamente. Soy, ustedes saben que en todos los idiomas del mundo los verbos se conjugan, ¿verdad que sí? ¿Cómo se conjugan? En pasado, en presente y en futuro. Exacto. La raíz de hayá es ye, es decir, fue. El presente se pudiera decir ove. Vayan viendo las letras hebreas. Vayan viendo. ¿Verdad que se parece? ¿Verdad que sí? Se parece. Ahora, ¿cuál es la conjunción futura? Egie. ¿Verdad que se parecen todas esas letras? Tienen la misma consonante hebrea. Hey, que es la H en hebreo, la Yo, que es la Y, eso se dice V, es la W o la V, H, Yo, que es la Y, la H, los tres conjunciones del verbo fue, es y será, tienen la misma raíz. Ahora bien, cuando el alto y sublime le dice a Moisés su nombre propio, que en nuestro idioma se dice Jehová, Jehová lo que dijo fue esas 4 letras en hebreo, que no se sabe cómo se pronuncian. Los judíos le agregaron las vocales, porque cuando Moisés escribió el hebreo, en el hebreo paleo no existían las vocales. Se desconoce cómo era que los judíos leían, porque se desconoce. Pero los antiguos masoréticos inventaron vocales sin quitar el significado de las letras. Yo se lo expliqué eso un día a ustedes aquí, para agregarle al nombre de Dios
conocido como el famoso tetragramatón, hoy en día, las vocales de la palabra hebrea Adonai. ¿Qué significa Adonai? Señor. Ellos dijeron, como nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque ellos como masorético, a todas las letras hebreas, para que la gente pudiera leerlo, le inventaron vocales, pero al nombre sagrado de Jehová de los ejércitos no se impusieron a inventar y dijeron, bueno, pues vamos a ponerle las vocales de cómo se pronuncia Adonai. ¿Qué significa? Que nadie sabe cómo se pronuncia el verdadero nombre personal del alto y sublime. ¿Cuántos nombres, hermana Juana, tiene el alto y sublime? Uno solo. Todo lo otro son atributos y títulos. Shaddai Shaddai no es un nombre, es un atributo todopoderoso. ¿Entienden? Dios es un nombre, un título. Es un título. Y Dios tiene nombre plural, título plural y títulos singular. ¿Están entendiendo? Así que, ¿quién es el alto y sublime? El alto y sublime, su nombre, su carácter, dice que el alto y sublime es el que era, el que es y el que será, que ha enviado. Que según los judíos se pudiera leer como Yahweh, que en latín se dice Jehová y en español Jehová. Nosotros, el Señor sabe nuestra intención cuando mencionamos su nombre, no se sabe, pero lo hacemos con todo amor y fe, y Él lo entiende, porque nadie en esta tierra sabe pronunciar verdaderamente el famoso tetragramatón, el nombre de Dios. Volvamos al texto de Isaías. El que habita eternamente. ¿Quién es el alto y sublime? El eterno. ¿Quién es el alto y sublime? El coeterno. ¿Qué significa coeterno? El que no es creado, que no tiene comienzo, no tiene fin y no tiene futuro ni presente, porque para Él no existe el tiempo humano en su existencia. La segunda línea dice, y cuyo nombre es el Santo. Noten ustedes cómo dice Isaías, cuyo nombre es el Santo. ¿Qué entienden ustedes? Isaías 45, 17, que es el texto bíblico. 57, 15. Y cuyo nombre es el Santo. Pero aquí en los textos hebreos, Él no está. La verdadera lectura sería, Santo es su nombre. Por esa razón hay un mandamiento, hermano, que nos dice a nosotros que no podemos tomar ese nombre en vano, porque ese nombre es el nombre del alto y sublime, y el alto y sublime es ¿quién? El eterno, pero tiene un nombre propio que es santo. Ahora, hermano, ¿por qué el alto y sublime es santo? Vámonos allá a esa lectura, vamos a ver si están conmigo. Juan, capítulo 4. Traten de dejar el dedito en el texto bíblico para que volvamos a ir más tarde. Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la santidad del alto y sublime. Juan 4, 24. Dice Cristo, Dios es que Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué dice Cristo? ¿Quién es el alto y sublime? Dios. Es que Espíritu. Jesús no dice Dios es un espíritu, no. Lo que dice es que Él es ¿qué? Dios es espíritu. Una esencia de espíritu, de todo poder enérgico, ¿verdad? Vamos a ver otro texto. Salmos. Recuerden ustedes, dejen el dedito en Isaías 57. Pero vamos a Salmo ahora, capítulo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2.
¿Quién es el alto y sublime? El coeterno. ¿Quién es el alto y sublime? El santo. Dice David, Salmo 104:2. El que se cubre de qué? De luz. De luz. ¿Cómo qué? Como vestidura que extiende los cielos como una cortina. Es decir, la ropa de Dios, en sentido figurado, ¿qué es? Es una luz. Una luz que cubre al alto y sublime. Como dice Pablo, que Dios habita ¿en qué? En luz ¿qué? Inaccesible. O sea que Dios, como es espíritu, ese cuerpo de Dios está rodeado de ¿qué? De luz. ¿Entienden? Que el hebreo dice gloria. Cuando nosotros decimos la gloria de Dios, es la luz inaccesible para nuestra vista. Solamente los seres celestiales pueden ver esa luz. ¿Están entendiendo, hermano? ¿Quién es el alto y sublime? Es espíritu. Está rodeado de gloria, de esa luz inaccesible. Versículo número 3. Dice Juan capítulo 57. Recuerden, dejen el dedito en Isaías. Juan capítulo 5. Vamos a ver. Vayan captando la idea de quién es el alto y sublime. Juan 5:37. Juan capítulo 5, versículo 37. ¿Lo tienen? Sí. También al Padre, dice Jesús, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto ¿qué? Su apariencia. Eidos, el griego se traduce como su forma, como su aspecto, como su apariencia. Increíble. Que Dios es que espíritu, rodeado de luz y tiene apariencia. Hermana, yo tengo apariencia, ¿verdad que sí? Usted tiene una. El alto y sublime, hermano Pastor Robinson, tiene apariencia. Interesante. Vamos a seguir. Vamos a ir a Éxodo ahora. Vamos a seguir. Vamos a repasar, porque yo sé que todos sabemos todos estos asuntos bíblicos. Éxodo capítulo 31, versículo 18. ¿Quién es el alto y sublime? Es espíritu. Está rodeado de ¿qué? De gloria. Y tiene ¿qué? Apariencia. Éxodo 31, 18. Y dijo Moisés, cuando acabó de hablar con él, es decir, con Dios, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrita con ¿qué? ¿Qué tiene el alto y sublime? Dedo. Tiene dedo. Vamos a ver otro texto. Éxodo capítulo 33, ahí mismo. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Ahí mismo estamos. Dijo más. El Señor le habla a Moisés porque Moisés quería ver la gloria de Dios. ¿Ustedes recuerdan? Que Moisés le dijo, yo te quiero ver. Entonces ahora dice Dios, no podrás ver ¿qué? Oh, ¿qué tiene, hermanos? El alto y sublime tiene dedo, tiene apariencia y tiene rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Ahora el versículo 22. Y cuando pase mi gloria, ¿qué es la gloria del alto y sublime? La luz, ¿verdad? Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré ¿con qué? Con mano. ¿Qué tiene el alto y sublime? Mano. Tiene mano también. Versículo 23. Después apartaré mi mano y verás ¿qué? Oh, el alto y sublime, que es coeterno, que es espíritu, que su espíritu es toda gloria, tiene apariencia parecida a nosotros. Parecida. Estoy especificando, ¿verdad? Parecida. Porque Él es ¿quién? El alto y sublime. No nos equivoquemos. No cualquiera que estamos hablando de esta mañana. ¿Quién es el alto y sublime? Ay, Padre Santo. Isaías 45.
Isaías 45. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios del alto y sublime. Isaías 45. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué tiene el alto y sublime? Boca. Muy bien. Por último, segunda de Crónicas, recuerden, dejen el dedito los que tienen Biblia física en Isaías 57. Segunda de Crónicas, vamos a ver, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. ¿Cómo dice la Biblia? Porque lo que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto. Eso es diciéndole al rey Asa. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es una reprensión que Dios le está dando al rey Asa, porque se unió con un rey asirio para combatir con el imperio asirio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios tiene que ojos. Buen detalle. El alto y sublime es una ¿qué? Persona, pero divina. ¿Quién es Jesús? Una persona divina. Y recuerden ustedes el sermón que yo les prediqué del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona divina. Pero en esta mañana me estoy enfocando en el Padre. Un día le hablé de Jesús, el pastor estaba enfermo cuando eso. Un día le hablé del Espíritu Santo y hoy estoy hablando de quién es el alto y sublime. ¿Están entendiendo hasta ahora? Seguimos. La sierva de Dios, en su en su 13ª visión, en su vida ministerial, en el libro de Primeros Escritos, miren lo que ella escribió ahí, de una visión. Vi un trono, y sobre él, es decir, sobre el trono, se sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de quién, de Jesús, y admiré su hermosa persona. No pude contemplar que la persona del Padre, pues se le cubría que una nube de gloriosa luz. Escríbele a Juan conforme a la palabra de Dios. Claro que sí. Sigue diciendo: pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él. ¿Y qué dijo Jesús? Que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejaría de existir. O sea, la Biblia confirma esa visión que Elena de White tuvo. El alto y sublime es coeterno. El alto sublime es pura gloria. El alto sublime es que una persona. Pero es tan alto y sublime que ni en la visión Elena de White lo podía ver. Ni en la visión. Recuerden ustedes que la visión no es una teofanía. Teofanía es usted y Dios en persona, como Moisés y Dios. Fue una visión. Y la visión, lo que Dios usa es su mente para revelar lo que Él quiere revelar. Así es. Bueno, ahí, Primeros Escritos en la versión digital, que usted lo puede buscar en la app, página 54, en la capítulo, el primer párrafo. Primeros Escritos, página 54 a capítulo 1. En el libro físico está en la página 80. Interesante detalle, hermanos, que ni en visión la sierva de Dios pudo contemplar al alto y sublime, porque su gloria podía consumirle ¿qué? Su mente, porque era en su mente que ella estaba viendo la visión que el Señor le mostró. Por eso es, hermano, que tenemos que tener claro quién es el alto y sublime. Volvamos al versículo bíblico de esta mañana. Isaías 57,
versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Número 1, el que habita eternamente. Número 2, cuyo nombre es santo. Número 3, ¿qué dice? Yo habito, ¿dónde? En la altura y santidad. Dejémoslo ahí. ¿Dónde habita el Altísimo? Él está sentado, literalmente aquí. Responda. No, literalmente. Exactamente, literalmente no. ¿Dónde habita el alto y sublime? Mateo capítulo 7. Solamente voy a presentar algunos ejemplos por el tiempo y porque son demasiados textos que no hablan de ese tema, pero solamente voy a citar algunos. Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si ustedes, dijo Cristo, siendo malos, saben dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está donde? En los cielos. Dará buenas cosas a los que le piden. Otro versículo, Mateo 12:50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está donde? En los cielos. Ese es mi hermano, hermana y mi madre. Otro texto. Lo cerré. Salmo 11:4. Salmo 11:4. ¿Tú sabes de computadora? ¿Tú puedes darle a que me lo proyecte, por favor? Salmos 11, versículo 4. Salmo 11, perdón mi hermano que estamos en vivo, oye. Salmo 11, versículo 4. Jehová está donde? En su santo templo. Jehová tiene, ¿dónde? En el cielo su trono. ¿Con quién habita él? Entonces hemos visto que el alto y sublime, ¿dónde habita? Literalmente en la altura, ¿verdad? Ahora volvamos al versículo de esta mañana, Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Vamos a ver con quién habita, porque ya vimos que él habita ¿dónde? En la altura, ¿verdad? Ahora vamos a ver con quién es que él habita. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita eternamente, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es esa persona? Porque ahí está hablando de una persona, Jesús. 700 años antes de Cristo, ya Isaías reveló que Dios le dijo a su pueblo que él como coeterno, como santo, que habita en el cielo, habitaba con otro ser como él. Ese ser es el quebrantado y humilde de espíritu, que fue quebrantado por nuestros pecados y humilde de espíritu, porque vino a enseñarnos a nosotros, ser que hermana Reina, a ser personas humildes. Y sigue diciendo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Interesante, mi hermano. Entonces vamos a repasar. ¿Quién es el alto y sublime? El coeterno. Número 2, el que habita en luz inaccesible, porque es toda gloria, es espíritu con apariencia, como una persona, y es que santo, habita en la eternidad, en la altura, por eso se le dice alto y sublime, por eso se le dice el Altísimo en su santidad, y habita con su Hijo, ¿verdad? Ahora vamos a ver quién no es el alto y sublime. ¿Qué no es él? ¿Qué no es el alto y sublime? Romanos. Vamos al libro de Romanos ahora. Capítulo 1. Vamos a ver qué no es
¿Qué no es? Recuerden ustedes, ¿qué no es el alto y sublime? Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. ¿Qué no es? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. O sea, lo que Dios nos ha revelado, Él nos lo manifiesta, ¿verdad? Porque hay cosas que Él no lo ha revelado. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. Dice Pablo, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, una prueba de la existencia del alto y sublime, cuando usted ve la playa, cuando usted ve el mar. ¿Qué es el mar? Es una prueba de su poder y de su divinidad. ¿Entienden? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? ¿Qué otro ejemplo hay de que nos da la prueba del eterno poder y eternidad del alto y sublime? Las estrellas. Tremendo. Todo, ¿verdad? Todo. Los árboles, los frutos, todo eso, ¿verdad que sí? Ahora bien, vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía. Testimonio para la Iglesia, tomo 8 páginas en los libros digitales, página 275. La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza, como un árbol, como la playa, ¿verdad? Como el sol, como la luna, son una expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor, su poder y su gloria. Pero no hemos de considerar a la naturaleza como Dios. ¿Qué no es el alto y sublime? La naturaleza. Ahora, ¿y por qué Rafael está diciendo eso? Vamos a seguir el sermón. Dios es trascendente. ¿Qué es el alto y sublime? Nadie está por encima de él. Nadie. Número 2. Es distinto a su creación. Yo soy creación de Dios. Yo tengo apariencia, Él tiene apariencia, pero es distinto a mí. Número 3. Entra en contacto con su relación, porque Él habla a mí y a usted a través de su Santo Espíritu. Pero hay 2 doctrinas diabólicas en escuelas, en universidades, en las calles. He oído personas decir eso de nuestra iglesia, han apostatado personas con esa doctrina diabólica, que su cosmovisión es, número 1, el panteísmo, que dice Él, o sea, el alto y sublime es el universo, es la creación y es su esencia. Dicen los panteístas, ese algo es Dios. Eso que usted ve ahí, eso es Dios. Yo soy Dios. Eso es una blasfemia decir eso. Porque ¿quién es el alto y sublime? Es el coeterno. ¿Entienden? Hay otra diabólica creencia, el panenteísmo. ¿Qué dicen ellos? Él está en toda la creación. ¿Y qué dice la Biblia? El alto y sublime habita ¿dónde? En las alturas. Y dicen los panenteístas, no señor, Dios habita en mí. Lo que creen en la Biblia dicen, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Cáiganme atrás, porque es algo diabólico que se está comiendo la doctrina de nuestra iglesia y la doctrina cristiana hoy en día. ¿Qué dice Pablo? Yo soy templo ¿de quién? ¿Del alto y sublime o del Espíritu Santo? De la persona del Espíritu Santo. La Biblia no dice que usted es templo del alto y sublime literal. Usted es templo de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, que su trabajo es un misterio.
dice la sierva de Dios. Pero Dios no habita literalmente en mí, porque yo desaparecería. ¿Cómo fue que el alto y sublime se le apareció a Israel en el Sinaí? Envuelto en nube oscura para velar su existencia. La otra ocasión que se presentó literal en el planeta, según la Biblia, fue cuando su Hijo amado moría por ti y por mí, que dice la Biblia que el cielo se oscureció. ¿Saben por qué? Porque literalmente él estaba viendo a su Hijo de cerca, y para velar su eterna gloria, veló. Dice Salomón que él habita en nubes oscuras para velar su apariencia, porque él es el alto y sublime. ¿Entienden? Es decir, a usted joven o cualquier otro que nos vengan a decir con este corito de que Dios está en mí, literalmente se equivocó. En mí habita la tercera persona de la deidad, que es Dios también, como una persona. Pero el alto y sublime no. El alto y sublime literalmente está en su trono. ¿Dónde se encuentra literalmente, hermano Jesús? En el santuario. Pero ¿quién representa al Padre y al Hijo en el planeta? La tercera persona del Espíritu Santo. Tal vez ustedes recuerdan ese nombre y esa persona. Yo no voy a hablar mucho de eso, pero para dar un ejemplo de cómo el diablo engaña en esa doctrina a la gente. Harvey Kellogg fue un tremendo hermano adventista, que era un gran predicador, doctor, científico, inventor los confletes Kellogg. Elena White fue que le ayudó a estudiar en la universidad. Era un hombre que se paraba y predicaba con poder. Pero el diablo lo engañó con el panteísmo. ¿Saben ustedes? Porque comenzó a escribir ese famoso libro, El Templo Viviente, porque él decía: yo soy templo de Dios, y como soy templo de Dios, Dios habita en mí. Y el Señor le reveló a la sierva: óyeme, para ese hombre, porque él tomó lo que ustedes conocen como la antigua biblioteca en Border Creek, la tomó para imprimir ese libro y difundir esa doctrina del panteísmo. Literalmente el panteísmo estaba entrando en la iglesia en esos años. Y Dios le dijo a él, a través de Elena White, como la profeta, le dijo: si producen ese libro, lo estoy diciendo con mi palabra, parafraseadamente, voy a hacer que desaparezca Border Creek completa. Y ustedes saben la historia, porque no voy a hablar mucho de eso. ¿Qué sucedió? Se quemó, que hoy en día se dice la historia, los bomberos decían: cuando nos llamen a un incendio adventista, no vamos a ir porque eso no se apaga. Pastor, y Dios le dijo a Elena White, Dios le mostró a Elena White que fue un ángel que prendió en fuego, literalmente, a Border Creek, porque se estaba imprimiendo la diabólica doctrina del panteísmo. ¿Entienden? O sea, un ejemplo, hermano, que no importa quiénes somos nosotros, el diablo siempre está preparado para introducirnos doctrinas de demonios acerca del Padre, o del Hijo, o del Espíritu Santo. Ahora, el hermano Rafael trae este tema, pero ¿qué podemos nosotros hacer con toda esta enseñanza? Vamos a terminar ahí. Eclesiastés. ¿Qué podemos hacer nosotros con esas enseñanzas? Porque de tantas cosas que nosotros aprendemos, yo solamente le voy a enumerar una de ellas. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Eclesiastés 5, 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure
a proferir palabra delante de quién, del alto y sublime. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando usted entra a esa puerta, hermano, o cuando usted va a un lugar de reunión, usted viene a adorar al alto y sublime. Y tenemos nosotros, hermanos, que tener en nuestra mente la santidad, la reverencia, la forma de cómo acercarnos al alto y sublime. Porque en esta mañana, yo no sé cuál es su concepto o lo que usted cree, o si está de acuerdo conmigo, está representándolo el Espíritu Santo al alto y sublime. Cuando yo entro por ahí, que vengo temprano a abrir, yo oro y le digo a Dios, quítame todo, porque yo vengo a adorar aquí, al alto y sublime. Cuida tus pasos, cómo hablas, cómo te acerca al alto y sublime, que vas a hablar dentro de su lugar, porque en este momento este lugar es santo. No es un lugar de política, no es un lugar de chisme, de reunión, de escuela, del trabajo, y menos en su santo día. Cuando yo voy a un grupo pequeño, usted va a un grupo pequeño, una reunión laica, lo que sea, donde hay oración y la palabra se abre, ya ese momento el Espíritu Santo que habita en nosotros santifica eso y usted está delante del alto y sublime. ¿Cuántas veces yo soy irreverente delante del alto y sublime? Da pena y vergüenza muchas veces que el mundo cristiano de hoy en día no comprende la santidad y la reverencia del alto y sublime. Voy a la iglesia, el teléfono, a chatear en la iglesia. No me malinterprete, estoy dando ejemplo. Usted está delante del alto y sublime, hermano. ¿Acaso somos nosotros paganos que estamos delante de una estatua? Es delante del alto y sublime, hermanos. Y hasta que el Espíritu Santo, nosotros no permitamos que el Espíritu Santo impregne nuestra mente con el sentido de quién es el alto y sublime, la vida espiritual de nosotros será como lo es. Sin respeto al alto y sublime, sin la santidad y la reverencia que Él se merece en nuestra vida. Como oramos, hay muchas personas muchas veces que oran, pastor, sin camisa. Cuidado. Hay personas que tal vez oran, o sea, ¿cómo usted adora al alto y sublime? Porque no solamente adoramos a Dios aquí en la iglesia. Cuando usted está en su casa estudiando la Biblia y orando y cantando, ¿qué usted está haciendo? Adorando aquí a una imagen, a la Virgen María, al alto y sublime. No nos equivoquemos, hermano. ¿Usted ha visto el sol? No se puede ver, pero es grande, ¿verdad? Grande. ¿Y las estrellas? Nosotros la vemos así. ¿Por qué? Porque está muy lejos, pero tiene luz propia. El alto y sublime que habita allá, a este planeta, lo ve así. Somos insignificantes. Por eso es que Dios odia la soberbia. La odia, es abominación para Él la soberbia. ¿Quiénes somos nosotros para venir delante del alto y sublime de una manera inadecuada, tanto en espíritu como en carne? ¿Están entendiendo, hermano? Porque de ese tema hay muchas enseñanzas. ¿Con qué pensamiento entra usted por esa puerta? ¿Con qué deseo entra usted a esa puerta? ¿Con qué espíritu? ¿Cómo usted, cuando el pastor le da una parte, que estoy hablando porque esta es nuestra iglesia, ¿verdad? No me malinterprete. Porque es un tema de lo que tanto se puede predicar en cualquier lugar, que Dios me diga, predícalo. Cuando el pastor le da una participación ahí, ¿con qué amor y deseo usted lo está haciendo? Usted no lo está haciendo para el público. Claro que por un lado sí,
Pero en primer lugar, este tema que yo estoy predicando como insignificante, ¿quién soy yo? Un trapo de inmundicia. Pero gracias a Cristo, que a través de Él, Dios me mira con ojo de amor. Pero aún así, yo no puedo pararme aquí y con una política. Porque esta palabra es de ¿quién? Del alto y sublime. Y todo lo que usted haga dentro de este templo, usted está deshonrando al alto y sublime si no es de su agrado. ¿Entienden, hermanos? Por eso yo siempre le digo a Dios cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer lo que sea, porque la adoración no solamente en la iglesia. Yo le digo, Señor, ayúdame no ser abominación ante ti, porque tú eres ¿quién? El alto y sublime. Y hasta que no entendamos ese significado, hermano, vamos siempre a estar cometiendo errores. Y termino con este texto. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo muy famoso. Versículo 23. San Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién es que el alto y sublime busca que le adore? ¿Al que quiere adorarlo a su manera o como él dice? Exacto, en espíritu y en verdad. No solamente en verdad, no solamente en espíritu, sino en espíritu, alma y cuerpo. Deje todos sus problemas allá afuera. Deje toda su envidia, su qué sé yo qué. Un ejemplo. Todo, déjelo allá afuera. Allá afuera se queda todo. Todo. Ponga ese teléfono en silencio. Usted viene a adorar al alto y sublime, hermano. Pero hay personas que no entienden eso. No lo comprende, que aquí en este lugar o en otra iglesia o en un grupo pequeño, en un estudio bíblico o en el momento de su culto personal, usted está delante del alto y sublime. ¿A través de quién? A través de la persona del Espíritu Santo, que es quien, divino también, como el Padre. ¿Entienden, hermanos? Quiera el Señor que cada uno de nosotros, cada día de nuestra vida, podamos entender, comprender quién es la esencia viva del alto y sublime, vivir eso en nuestra vida para no ser, como dijo Salomón, no sea que tu sacrificio sea de necios, sino que sea de gente que sabe. Y la gente sabia son los que tienen inteligencia y la llevan por práctica. El necio es el inteligente que sabe lo que hay que hacer y no lo hace. Pero el sabio es el que sabe lo que hay que hacer y ¿qué? Y lo hace. Así que, hermano, que Dios nos bendiga, que nos ayude, porque es un error que yo cometo, que muchos de nosotros cometemos muchas veces en la iglesia, en cualquier lugar donde se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre o su Santo Espíritu. Que Dios nos bendiga y nos ayude a cada día estar claro con quién es el alto y sublime. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 70.